Y la clave también de la semana va a estar en el entorno de las medidas que tome Europa. Alemania ya ha anunciado que bajará la luz en las calles del 100 al 70% a partir de las 11 de la noche, precisamente para prepararse para el corte de gas desde Rusia. Y Le Maire, en Francia, ya ha dicho que el escenario más probable es el corte del gas por parte de Rusia, por lo que toda Europa tiene que empezar a prepararse. ¿Cómo? Fíjense en este gráfico, porque el informe de Bruegel nos marca clarísimamente ya lo único que puede hacer Europa quitando la variable de que Rusia corte. Fíjense, la parte roja del gráfico, la línea roja, nos marca que Europa no hace absolutamente nada y que estamos en una situación en la que tampoco Rusia hace mucho más que lo que ella ha hecho de reducir el caudal de gas. En ese punto nos encontramos que ya no hay reservas en febrero del 23, pero nos encontramos en una situación muy complicada en mayo del 23, que es no solo que no tienes reservas y que ya has puesto restricciones, sino que cuando te pongas a llenar las reservas tienes que cubrir este gap. Y este gap significa que no llegaríamos al invierno de 2023 ni tan siquiera en la situación de almacenaje de gas como hemos tenido este año. Es decir, si Europa llega sin tapar este gap, no solo este año tendrá restricciones, sino que por el nivel de vaciado de reservas y de uso del gas natural, que este habrá subido exponencialmente si Europa no toma una medida antes, para 2023, otoño y sobre todo 2024, inicio de año, Europa se encontraría ya no con restricciones, sino que tiene un caos, una crisis energética que podría paralizar Europa. ¿Qué es paralizar? Fábricas a las que ya se les empieza a mandar mensajes de que tienen que cortar, y a partir de ahí, ojo, porque el movimiento está en el entorno de entender cómo Europa puede hacer esto sin lanzar el precio del gas hacia arriba de manera brutal. Fíjense que si, dice Bruegel, Europa redujera la demanda un 15%, reducir la demanda es duchas más cortas, no es broma, lo están diciendo ya en Alemania, en Bélgica y en Francia, darse duchas más breves, de la mitad del tiempo que suelas usar para ducharte, fíjense en el nivel en el que estamos entrando, reducir la luz o incluso apagarla en determinadas horas de la noche, es decir, ver en nuestras ciudades cómo, por ejemplo, a partir de las 2, 3 de la mañana se apaga en determinadas zonas toda la luz del alumbrado público, y significa que las fábricas, que la industria pare, por ejemplo, un día a la semana y concentre la producción en los otros 4 días de lunes a viernes de la semana, de tal manera que puedan hacer una parada un día a la semana y puedan reducir esa cantidad de energía. ¿Cuánto? Un 15%. ¿Qué dice Bruegel? Ojo, porque si Rusia cortara, ni tan siquiera esto funcionaría. Nos tendríamos que ir a un corte en el entorno del 30%. Este es el informe que ha puesto los pelos de punta todo el fin de semana a Europa, a Bruselas, a von der Leyen and Company. Porque a partir de este informe se ve que van a tocar hueso. Y cuando me refiero a tocar hueso significa que los ciudadanos vamos a padecer y mucho lo que está sucediendo con el gas. Y es extraño el mensaje en Alemania, en Bruselas, en Holanda y en Francia esté siendo potente y en España no. Y ahora les explicamos por qué. Fíjense en el siguiente gráfico, porque el informe